Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a estos diálogos de litio. Estamos una vez más enormemente agradecidas y agradecidos por la buena recepción que están teniendo y estamos además entendiendo que es un reflejo de la complicada situación por la que están atravesando los salares surandinos. Vamos descubriendo también que la diversidad de experiencias de las que provienen y los espacios en los que se desarrollan quienes participan nos permiten aprender de la diversidad, y encontramos hilos que de alguna manera van tejiendo estos diálogos. Y eso nos hace por rato fortalecer ciertas convicciones, porque nos indica que aunque la mayor parte de las veces no tengamos o encontremos respuestas, sí podemos seguir colaborando y pensando de manera conjunta para tratar de entender la complejidad de la situación. Y ojalá que también nos permita aportar a los debates en este contexto de apertura constitucional que hay en Chile. En las tierras altas de la región surandina, el litio se encuentra en ecosistemas tan únicos como frágiles, donde se extienden territorios habitados ancestralmente por comunidades quechua, aymara, colla, atacameñas y licanantay. Encontramos en estos espacios una múltiple vulnerabilidad, tanto ecológica como social, económica y política, ya que estas comunidades han sido históricamente postergadas y en muchos casos también han sido embestidas por los mismos estados y en la actualidad por emprendimientos privados nacionales y foráneos. La actividad que públicamente se ha instalado como minería de litio, pero que muchas y muchos conocedores y especialistas nombran como minería de salar y de agua, no está exenta de esta conformación histórica, que ha encontrado nuevos y muy complejos ribetes en los últimos tiempos. La pregunta que nos reúne hoy es la siguiente: extractivismo de litio en el desierto de Atacama. ¿Es posible pensar en negociaciones justas entre empresas extractivas y comunidades locales? Entendemos que este disparador encuentra desde su enunciación cierto enredo. Hablar de negociación en términos estrictamente lingüísticos y ciñéndonos a la Real Academia Española es reconocer al menos dos partes con fuerza simétrica para la realización y conclusión de un tratado, un convenio o un acuerdo. La RAE también dice que negociar es comerciar, comprando y vendiendo mercancías o valores y potenciar una alianza. Finalmente, dice que también puede referirse a la acción de descontar valor. Cuando pensamos en las negociaciones que nos traen al diálogo de hoy, todas estas acepciones se entremezclan y algunas nos pueden parecer casi irónicas. Las negociaciones implican partes iguales y con las interesantes intervenciones de hoy veremos cuán ecuánime o siquiera posible pueden llegar a ser. Negociar también nos retrotrae a pensar en valor, y quizá en un valor estrictamente relacionado con el capital, en donde las cosas se hacen conmensurables, valorizables y por lo tanto intercambiables de manera neutral al tener un precio monetarizado. Las invitadas y el invitado de hoy han trabajado por años para entender estas complejidades, estos conflictos y disputas, y han explorado las posibilidades, los condicionantes y las alternativas a lo que podemos entender por negociación. Y también han examinado la polisemia de la propia idea de valor, de valoración de este espacio, recurso para algunos, ecosistema para otros y espacio sagrado para muchos habitantes ancestrales del territorio. Como hemos discutido en los primeros dos encuentros, pareciera ser que, así como el discurso de las transiciones energéticas justas se impone globalmente a través del reemplazo de combustibles fósiles por otros considerados más verdes, una acción extractiva que genera pérdidas irreparables en los ecosistemas de salares también exige a las comunidades locales negociar. Y quizá esta acción se trate en muchos casos de un acto de resistencia ante la ausencia de otras alternativas. Los dejo con Cristóbal. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todas, a todos. Y como decía Marina, hemos reflexionado bastante sobre la pregunta que usamos hoy para convocar a este diálogo. Y nos hemos dado cuenta que para responder a esta pregunta es posible pensar en negociaciones justas entre empresas extractivas y comunidades locales. Habría primero que decidir en qué lenguaje vamos a tener esta conversación. Y al mismo tiempo comenzar a pensar si acaso hay cosas que no son, de hecho, negociables,
asumiendo que hay negociaciones que tratan de asuntos que no necesariamente tienen un precio y que exceden a los lenguajes de las negociaciones económicas movilizadas por argumentos puramente técnicos. De hecho, nosotros proponemos estos mismos diálogos de litio como una manera de aprender con y desde la diversidad de voces presentes en el territorio. Y de esta manera intentamos democratizar los lenguajes y conocimientos técnicos que se quieren imponer como concluyentes frente a una determinada controversia, gatillada en nuestro caso por la extracción de litio. De hecho, en el espíritu de pensadores como Michel Calón, estos diálogos públicos son un espacio híbrido de diálogo, donde queremos explorar necesidades colectivas de manera abierta, sin jerarquías predefinidas, y donde el lenguaje técnico experto es una voz más sobre la mesa y no es la única voz. De hecho, un diálogo se define por eso, por asumir que nadie tiene la última palabra, ni la única racionalidad. Y en espacios extractivistas, que generalmente son dominados por actores que exigen una discusión en un lenguaje técnico, como lo ha señalado la antropóloga Fabiana Lee, creemos que se puede aprender de los contrastes existentes entre conocimientos, saberes y experiencias que no son necesariamente conmensurables. Entonces, esperamos que parte del diálogo de hoy sea una ocasión para pensar críticamente sobre los lenguajes en los que se plantea una negociación entre comunidades locales y empresas extractivas, y reflexionar sobre cuáles son los conocimientos o las ignorancias que se hacen disponibles para las negociaciones, para que las negociaciones sean llevadas a cabo. Además, mientras preparábamos este diálogo con Marina, nos dimos cuenta que la pregunta que nos convoca tiende a predefinir inocentemente a los actores que debieran ser los más importantes a considerar, las empresas extractivas y las comunidades locales, como si la conversación sobre negociaciones fuese relevante solo para particulares, dejando de lado a un actor muy relevante en esta conversación, el Estado, que brilla por su ausencia en la pregunta. Seguramente nuestras invitadas e invitados hoy se referirán a la historia de esta ausencia o a los modos en los que el Estado se hace presente o ausente en el Salar de Atacama. Para nuestro diálogo de hoy es muy relevante recordar, también como decía Marina, y sobre todo para la audiencia que está escuchándonos hoy y no está en Chile, que en Chile estamos teniendo esta conversación en un momento histórico en el que se están repensando las reglas del juego de lo que constituye a Chile como país. Y a través de un proceso, es un proceso que puede reenaltecer la legitimidad de la democracia y así democratizar la democracia. Y estaremos teniendo esta conversación hoy en un momento también en el que la Agencia Internacional de Energía ha recientemente indicado que la demanda del litio aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para el año 2040. Es en este momento de transformaciones y controversias en el que hoy dialogaremos sobre la relevancia de las negociaciones entre empresas y comunidades locales. Paso entonces a presentar a nuestra primera invitada, Oriana Mora. Oriana es cultora y gestora comunitaria patrimonial licanantay. Su trabajo ha estado relacionado con la promoción de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas a través de escuelas y talleres de formación, con diversas temáticas desde emprendimientos, turismo y empoderamiento de mujeres de los pueblos indígenas del norte de Chile. Ha sido asesora y parte del directorio de la comunidad atacameña de Peine, representándola ante diversas instancias, y también ha sido una comprometida activista en la defensa del territorio ancestral del desierto de Atacama, hoy amenazado por empresas extractivas de litio, agua y recursos naturales. Oriana es profesora y licenciada en Educación de la Universidad de Tarapacá, en Arica,
y tiene un diploma en Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas del Instituto Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, en Bilbao, España. Y un diploma en Gerencia Social y Políticas Públicas de Flaxo, Chile. Actualmente, Oriana se encuentra cursando un magíster en Historia también en la Universidad de Tarapacá. Oriana, bienvenida, seas muy bienvenida a nuestros diálogos. Buenos días, Cristóbal, a todas, a todos. Bueno, me quiero presentar. Yo soy Oriana Mora, soy licanantay. Vivo actualmente en San Pedro de Atacama, pero mi comunidad de origen, como lo decía Cristóbal, es Peine, al sur de Salar de Atacama. Una comunidad que, bueno, como ustedes también han podido conocer y quienes han estado invitados acá, me imagino también han presentado cómo han sido los impactos y los procesos que hemos vivido como comunidades indígenas de distintas maneras, ya sea en la relación directa con las empresas como también indirecta. Entonces, un poco mi conversación en esta vez es contarles un poco acerca de mi experiencia que yo he tenido también al ser parte, ¿cierto?, de una comunidad, tratando de retraerme un poco y mirar esto desde un contexto también histórico de cómo ha ido sucediendo la instalación de las empresas extractivas del litio en el territorio. Como bien sabemos, Chile cuenta con más de 50 salares. Muchos de estos salares se encuentran en el territorio de los pueblos indígenas y muchos de estos salares también están dentro del territorio atacameño o el territorio del pueblo licanantay. Estos salares fueron usados y tienen aún en su alrededor, ¿cierto? Estancias, como nosotros les llamamos, tienen aguadas que nosotros aún seguimos reconociendo. Hace poco tuvimos un trabajo de volver a hacer una memoria del territorio en la comunidad, y ahí con los adultos mayores nos dábamos cuenta de cuán palpable y cuán vigente está esta memoria en las personas, en nuestros adultos mayores, de reconocer el territorio, así como reconocerlo en un mapa, sin necesidad de ver un mapa. Ellos tienen muy claro dónde están las aguadas, dónde están los salares, dónde están las estancias, dónde están las apachetas incluso, y para seguir los caminos, y así también los caminos, dónde se dirigen, a qué lugares, dónde se encuentran con otros caminos más. Entonces nos damos cuenta de que esto del territorio y esto tiene nuestra gente o el pueblo licanantay está viva. No estamos haciendo pastoreo como antiguamente lo hacíamos, ¿cierto? Producto de muchos cambios, entre ellos también el cambio climático. Sin embargo, no se descarta esa posibilidad, considerando justamente que hoy estamos con tiempos de crisis. Mucha gente que habitaba en las ciudades de las comunidades ha vuelto a la comunidad con sus hijos, están retomándose ciertas costumbres como la agricultura y con todo lo que ello conlleva en el trabajo familiar y también, por supuesto, lo que significa en el reactivar nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Bueno, entonces, volviendo al tema de lo que nos convoca hoy, sabemos que el Salar de Atacama está dentro de la segunda región, cuenta con una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Este salar fue medido, ¿cierto? De extremo a extremo, incluso por la gente de las comunidades indígenas, cuando recién se comienza a hacer este levantamiento. Sabemos que también es uno de los salares que tienen la mayor cantidad de litio, ¿cierto? Es considerado entonces un recurso muy importante para el país, pero también para el mundo, porque actualmente está bajo como un 40% de la producción mundial de litio. Pero este salar está dentro, ¿cierto?, de lo que denominamos y lo que Chile en la ley indígena ha definido como áreas de desarrollo indígena. Entonces, en este sector habitamos 21 comunidades indígenas vigentes, pero también hay comunidades que se están rearmando, están buscando sus orígenes en sus troncos familiares y están también
tomando, ¿cierto?, su lugar dentro de lo que significa la estructura social del pueblo atacameño. Es importante que conozcamos cómo fue el contexto de la instalación de las empresas extractivas del litio en el Salar de Atacama para también hacer y volver a la pregunta inicial si son posibles o no las negociaciones justas. Cuando se inicia entonces la instalación del modelo político-económico en el territorio atacameño, Licanantay, no nos olvidemos que ocurrió en tiempos de dictadura. Y debido a estas políticas también de apertura económica que tiene Chile, también muchas de las empresas que en un momento fueron estatales pasan a ser privadas. Este modelo tiene entonces como concepto el desarrollo visto desde la maximización de la ganancia por sobre el bienestar social. Así está centrado en la explotación de los recursos naturales con leyes tributarias que favorecen a las empresas transnacionales, lo que le da también esta ventaja comparativa y es la misma lógica que se aplica hoy para la explotación del litio. Si fue con otros recursos como el salitre, ¿cierto? Como también el cobre, hoy también se aplica para Chile. Y por eso también está la carrera, ¿cierto?, de poder explotar mayor cantidad posible en el más corto tiempo posible el litio, porque pueden llegar otros países, otras empresas, ¿cierto?, a ofertar mejores precios para la compra del litio. Así también entonces este modelo va consagrándose y haciendo una diferenciación que tiene que ver entre el suelo y el subsuelo, separa la propiedad del agua del dominio del suelo, la tierra, y de esa manera también a nosotros como pueblos indígenas nos impacta esta separación del suelo y la tierra. Para nosotros el suelo y la tierra está unido, no hay una separación, todo es parte de lo mismo, pero esta manera de ver hace que también el régimen de los derechos de agua en Chile ha pasado de ser un modelo de redistribución administrativa de los derechos a uno en que se efectúa vía mercado. Entonces, todo al final se transforma en un recurso vendible, ¿cierto? Bueno, los impactos de las empresas extractivas el año pasado, y bueno, este año vamos a hacer el lanzamiento de una evaluación de impacto en derechos humanos en el territorio, especialmente dedicado a la empresa SQM, pero no por eso deja de ser extendible, ¿cierto?, y muy similar la visión que se tiene con respecto al resto de las empresas o que están operando en el Salar de Atacama. Uno de los impactos que se hablaba tiene relación directa entonces con el derecho sobre la tierra, el territorio, los derechos de agua. Para los pueblos indígenas, este impacto que ha provocado la empresa son de diversa naturaleza. De acuerdo a este análisis que les cuento de esta evaluación, identificamos como aquellos más gravemente vulnerados el derecho a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la libre determinación y definición en prioridades de desarrollo, el derecho a la participación en los beneficios y también la compensación justa, si es que ahí lo podemos enmarcar, ¿cierto?, este tema de la negociación, por los daños ocasionados, y el derecho sobre la tierra y el territorio, y especialmente los derechos del agua. En eso, levantamos mediante entrevistas la opinión de las personas y los habitantes del territorio. Y así, por ejemplo, dentro de los entrevistados tuvimos a los asesores técnicos del Consejo Pueblo Atacameño, algunos de ellos también profesionales pertenecientes a las comunidades indígenas, en donde también nos hacían notar que si bien es cierto que se ve afectado el derecho a la consulta previa, porque si pudiéramos colocarnos, ¿cierto?, sobre una escala de tiempo, ninguna de las aprobaciones o ninguno de los procesos de evaluación ambiental que se han visto sometidos, en este caso la empresa SQM, por ejemplo, ninguno de estos procesos tampoco de negociación, como se le ha llamado, han tenido al Estado presente, lo que se hablaba un poco en la introducción de este conversatorio. Para obtener algún tipo de licencia o patente siempre ha sido esta conversación entre empresa y comunidades. No ha estado el Estado presente. Presente como un mediador o presente también como un garante, ¿cierto?, de que los derechos que se están ocasionando con este impacto, en realidad
se puedan medir, podríamos decir, o se puedan establecer mediante documentación o mediante instrumentos que estén dentro de la legislación. Entonces, ninguno de estos ha sido objeto de consulta de estos estudios de impacto ambiental, y en tal caso se ha vulnerado el derecho del pueblo atacameño, pueblo Licanantay. Ahora último, ¿cierto? Una de las últimas negociaciones que se llama del contrato es claramente lo que tiene que ver con Corfo, ¿cierto? Donde se alarga la modificación del contrato y también las operaciones de la empresa, y esto también sin una consulta indígena. Bueno, y otro de los impactos y súper importante que nos hacen notar también las personas o los habitantes del territorio es que el impacto sobre el derecho al agua está a la vista. Es un descenso, ¿cierto?, en las lagunas, la extracción del agua que se ha realizado en el territorio, donde también se han secado ciertos algarrobos, en el caso de la comunidad de Cámara. También se ha visto con una gran cantidad de basura, contaminación también en el mismo salar, como también fuera. Hay un daño paisajístico también por parte de las empresas, ¿cierto? De todo lo que se ha removido, y por supuesto que esto ha impactado en la fauna del lugar, en este caso como los flamencos, que para nosotros como pueblo indígena tienen una importancia debido a que son parte de nuestros rituales, los flamencos en sí, como también las plumas de flamencos que utilizamos para nuestras ceremonias. Por supuesto que también se considera que hay un impacto que ha afectado los niveles de agua en los sistemas lacustres, en las lagunas también, donde habitan también los flamencos, y nos contaba una persona que ellos consideran que el salar es como el corazón de este sector, y por lo tanto cuando todas las aguas están llegando hacia el salar, es como si estuvieran bombeando esa agua hacia ese corazón, ¿ya? Eso nos hacían notar. Pero esto no llega directamente a este corazón, sino que es evaporado, ¿ya? Evaporado, producto de la extracción de la salmuera, y por lo tanto, cuando se extrae esta agua al ser vivo, en el fondo estamos afectando a la biota y a la microbiota del lugar. Otro impacto en los derechos es la libre determinación del pueblo atacameño, del pueblo Licanantay. Consideran que sí, ellos han notado y sí notan y que se ven afectados, pero no solo ha sido la empresa, sino que también el Estado chileno, eso lo dejan claro, ya que ha vulnerado el derecho recurrentemente porque como dueños del salar no se ha respetado la autodeterminación del pueblo y, por ejemplo, nuevamente mencionan el acuerdo que tiene Corfo con SQM. También nos decían sobre este mismo derecho que hay una afectación individual y colectiva. En el sentido individual, porque las personas ya no pueden realizar las mismas actividades que realizaban antes y tampoco lo pudieron traspasar a las futuras generaciones. El realizar algún tipo de actividad, porque estaban instaladas estas empresas en el territorio y a la vez como pueblo o en lo colectivo, porque de todas maneras hay una cultura y forma de vida afectada que se está dañando porque en la práctica ya no se va a poder realizar un traspaso de generación en actividades que se realizaban y no se podrán volver a realizar en un futuro. En este caso, por ejemplo, hay una costumbre que muy poco se habla del floreamiento de los flamencos que nosotros como pueblo atacameño realizábamos al interior del salar. Como les cuento, para nosotros los flamencos tienen una importancia dentro de nuestra cosmovisión y nuestras ceremonias y tradiciones, y al interior del salar se realizaba un floreamiento, así como hoy hacemos floreamiento para los animales, para los llamos y los corderos, también lo realizábamos a los flamencos. Y eso ya no lo podemos hacer hoy por la extracción de las empresas, en este caso, que están instaladas al salar de Atacama. Bueno, y también por la legislación, que ya no, por tener a la especie en protección, no nos permite. Dentro del impacto sobre la tierra y el territorio, un dirigente de la comunidad de San Pedro nos señalaba que él nota que se ha vulnerado este derecho porque hay una demanda indígena, que serían las demandas del territorio, las demandas de la tierra, y además existe, ¿cierto?, a nivel nacional, una regularización del territorio en su conjunto por el pueblo atacameño y la no participación en la toma de decisiones para el destino del uso de aquellos espacios donde se está explotando
minerales. En este caso nos hace notar, ¿cierto?, de que considera de que el impacto sobre nuestra tierra y territorio también viene desde el Estado, ¿ya? Porque el Estado es quien ha determinado qué es lo que se hace en el territorio y no nosotros como pueblo indígena. También nos confirman en esa misma entrevista que sienten que hay una afectación en los derechos humanos de carácter colectivo, derechos territoriales que tiene el pueblo atacameño sobre el Salar de Atacama, y a la vez esta persona dice que le añadiría los derechos de la naturaleza, de la pata joiri en sí misma, porque se está dañando y finalmente ella demanda protección, tiene que ser cuidada y resguardada. Finalmente, este sistema económico capitalista de corte neoliberal impide que podamos ir en su ayuda, en su auxilio, y podamos declarar, por ejemplo, la moratoria de las extracciones que ocurren hoy en día en el Salar de Atacama. Esta entrevista, como les digo, la recogí el año pasado, el 24 de septiembre, y esperamos este año estar lanzando toda esta evaluación de impacto en derechos humanos. Bueno, un poco contándoles acerca de esos impactos que tenemos en el Salar de Atacama, producto del litio. Yo hacía un símil de esto que nos está sucediendo hoy y de estas negociaciones que se le ha llamado con 1557, ¿cierto? Cuando se establece, ¿cierto?, un acuerdo de paz en el territorio entre el Imperio Español y los naturales o quienes vivíamos en este tiempo acá, nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Hago algo paralelo porque considero de que esa vez nos pasó algo muy similar. Ya estaba instalado acá el español, ¿cierto?, con la fuerza y con todo lo que significaba una manera de vivir en un lugar, una manera de ver el territorio totalmente distinta a la nuestra. Y creo que hoy nos sucede algo parecido como pueblo atacameño, muy distinto. Si bien es cierto, las comunidades han llegado a acuerdos, como se dice, o a estas negociaciones, no ha sido desde una óptica horizontal. Para poder llegar a este tipo de conversaciones ha pasado mucho tiempo, ¿ya? Además también mucho disgusto, y ha sido una lucha de las mismas comunidades en que las empresas reconozcan que están operando en un territorio indígena, cosa que ni el Estado lo ha hecho. El Estado, si bien es cierto, nos ha dicho, sí, ustedes tienen su demanda, los vamos a reconocer, cosa que no sucedió, pero aún así las comunidades nos hemos plantado, ¿cierto?, en estas conversaciones con las empresas mineras de tú a tú. Y eso ha costado mucho disgusto, y también toda la crítica y toda la responsabilidad que hoy se nos atribuye como pueblo atacameño, como pueblo indígena, de ser los negociadores del territorio, o negociadores, incluso nos han dicho, del agua. Entonces creo que ahí es un poco, nos falta conocer acerca de cómo se han llegado a estas conversaciones y qué es, entre comillas, lo que se ha negociado. Acá no se ha negociado territorio, no se ha negociado agua. Por lo tanto, lo que se ha negociado, como les digo, es muy parecido a lo que pasó en 1557. Es la posibilidad de seguir viviendo en el territorio. La posibilidad de que podamos pensar en que nuestra vida no va a terminar después de que se termine la explotación minera. Por lo tanto, yo creo que nos faltan mayores insumos para conocer. Creo de que también cuando hablamos de negociación, ya lo decían ustedes también al inicio, son muchas cosas, ¿cierto? Y por lo general siempre se retribuye, o sea, se dirige o se refiere al tema económico o las retribuciones económicas. Pero también cuando hablamos de una negociación, estamos hablando de una negociación de iguales, en donde no hay una ventaja, situación que no ha ocurrido en esta ocasión. Cuando hablamos de justicia, si es posible o no hacer una negociación justa, también debemos pensar qué es lo que es justo. ¿Es justo entonces negociar, como decía una de las entrevistados, la madre tierra, la pata joiri, la naturaleza? ¿Es posible eso? Por lo tanto, más que contarles o darles una respuesta, yo también me sumo a las preguntas que ustedes han realizado en esta conversación, y quedo disponible también para seguir contándoles un poco más de mi trabajo y de mi experiencia. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Oriana. Parece que es recurrente en nuestros diálogos que en general vamos generando más preguntas que respuestas, pero esa también es un poco la idea. Y creo que con tu cierre abriste como varios puntos que van a seguir saliendo. Aprovecho porque no avisé antes que ya están abiertos los chats de YouTube, Zoom y Facebook. Así que ya pueden empezar a escribir, y aprovecho para saludar a Ingrid Garcés, porque yo tengo acceso al YouTube y siempre estás ahí, Ingrid, al pie del cañón, apoyando la actividad. Así que saludos. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente dialogador, a nuestra siguiente presentación. Él es Hans Gundermann, es antropólogo por la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología del Colegio de México. Hans ha investigado ya por 4 décadas temas relativos a los pueblos originarios de Chile, tales como procesos de conformación étnica y violencia estatal hacia los pueblos indígenas de Chile y de la región andina, entre otros. Es autor de numerosos libros y artículos sobre estas problemáticas. Hans es académico del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Lepech en San Pedro de Atacama de la Universidad Católica del Norte, y es docente del programa de doctorado en antropología del instituto en conjunto con la Universidad de Tarapacá. Hans ha sido profesor invitado y conferencista en diferentes universidades de América Latina y de Europa. En los últimos años ha desarrollado una línea de investigación que explora precisamente la minería de salares en el norte de Chile, prestando especial atención a procesos de interetnicidad y relaciones sociales locales. Actualmente participa del proyecto internacional Comunidades Indígenas y Empresas de Litio en Atacama, Chile, Argentina, en un trabajo conjunto con Bárbara Gebel del Instituto Iberoamericano de Berlín y la Universidad Libre de Berlín, y con Felix Dorn de la Universidad de Innsbruck, Austria. Así que te damos la bienvenida, Hans, y quedas con la palabra. Bueno, saludo a todos. Acá es todavía buenos días, en otros lugares del mundo con otros usos horarios, por cierto. La minería del litio, creemos, en el caso chileno, resume varias paradojas. Una primera cuestión es que, siendo Chile un país minero, la minería del litio y del potasio, que es tan importante como la del litio en los salares, tiene un peso económico, tiene una gravitación económica marginal si se la compara con la minería del cobre. Sin embargo, ha tenido una importante resonancia pública, nacional e internacional. De esta resonancia, en parte, es responsable la activa movilización Licanantay por sus derechos, por los derechos y por los daños que ellos consideran se está teniendo sobre el territorio y sobre su sociedad. Por otra parte, una paradoja bastante obvia es que el litio es un elemento sustancial en una economía verde, global, y sin embargo, a nivel local, este color verde se tiñe de varios otros tonos. Algunos tonos mucho más problemáticos, mucho más oscuros, ¿no? Pero creería que pienso que las paradojas no se detienen aquí. Por una parte, tenemos en nuestro país todavía un modelo económico neoliberal que favorece el extractivismo privado. Se encuentra en el caso del cobre
con una activa participación estatal, la empresa estatal, consorcio estatal Codelco, ¿no? Pero que en el caso del litio se trata, por razones históricas que tienen que ver con antecedentes en la Guerra Fría y el alineamiento de Chile con la postura norteamericana al respecto, el litio aparece como un mineral, queda establecido como un mineral no concesible y por lo tanto se abre allí la posibilidad de una intervención estatal vinculante. Pero esta intervención estatal ha sido bastante específica, bastante puntual, hasta muy recientemente, y lo que ha ocurrido en los hechos en el Salar de Atacama es permisos de explotación a privados, ¿verdad? A empresas privadas de capitales nacionales y de capitales internacionales. Actualmente, norteamericanos, chinos y también capitales chilenos concentran la mayor participación en las empresas que explotan el litio en el Salar de Atacama. De todos modos, este carácter no concesible del litio, no concesionable en principio al litio, le ha dado al Estado una posibilidad, al Estado chileno. Esta posibilidad se expresó en el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la generación de una política estatal del litio y gobernanza de salares. Pero, nueva paradoja, organizada centralmente. Chile es un país muy central y esto no cambió al respecto, en función de captación de una renta mucho más elevada, de compromisos ambientales y también de exigencias de vinculación empresas, comunidades sujetas a una palabra bastante ambigua en los hechos, que es valor compartido, la idea de valor compartido. Entonces, y a esto se llegó de una manera bastante lenta, progresiva, desde los inicios de la explotación del litio en la década, desde finales de los 80, y con una expansión y desarrollo en la década de los 90, ya con el retorno a la democracia, en que habían condiciones realmente excepcionalmente favorables para las empresas en la explotación de litio y de potasio, porque se consiguieron en aquellos años cláusulas de exclusividad, de explotación, compromisos ambientales nulos o muy laxos. Recordémonos que la Ley de Bases del Medio Ambiente se promulga en 1993, pero recién se activa y de una manera con pocas consecuencias, se activa recién en 1997, va a ser a principios de la década del 2000 que la Ley de Bases del Medio Ambiente tiene mayores consecuencias. Y por el lado también de la legislación indígena, solo muy progresivamente empieza a plantearse y a discutirse y a establecerse compromisos en relación con derechos territoriales en el caso atacameño. Una primera definición arranca recién allá por 1997, 1998, y al cabo de un par de años se establecen ciertos compromisos de transferencia que solo se han materializado en algo así como un 40% hacia las comunidades de la provincia de El Loa, no solo el Salar de Atacama, sino que también más al norte. Junto con eso, se discute a principios de la década del 2000
con activamente la adopción por parte de Chile, la aceptación por parte de Chile del convenio 169. Pero esta aceptación es en el 2007 y recién se activa en el 2009. Entonces va a ser recién hacia 2010, es decir, hace apenas una década atrás, es decir, después de algo así como 20 años de iniciada la explotación del salar y la explotación del litio, que empiezan a, que se dispone de legislación y de marcos regulatorios algo más favorables para una acción de las organizaciones atacameñas que pudiera arrojar más consecuencias. A esto mismo, entonces, esta activación permite durante la última década algunas novedades en esta relación entre empresas y comunidades. Yo no estaría del todo de acuerdo de que el Estado está ausente. El Estado aparece, pero como un Estado subsidiario, que en una lógica neoliberal deja a los actores, entre comillas, privados, empresas, comunidades, el peso de buscar acuerdos, resoluciones, negociaciones, transferencias. La política del litio, que se empieza a activar en 2015, presenta un Estado un poco más interviniente en esto, menos prescindente, un poco más interviniente, pero es una intervención, pero sigue siendo una intervención centralista que no satisface adecuadamente las expectativas y las demandas de las comunidades indígenas. Aquí se produce nuevamente una paradoja. Por una parte, pero nuevamente en un marco, en este marco de prescindencia del Estado. Por una parte, la Corporación de Fomento, que es la titular de las acciones de las acciones mineras, de las pertenencias mineras, acepta de buena gana, como parte de sus negociaciones con Albemarle, acepta de buena gana un convenio privado entre esta empresa y la mayor 18 comunidades y el Consejo de Pueblos Atacameños en su momento, y le sirve como un punto de apoyo para una negociación que modifica los volúmenes de extracción y el tiempo de extracción de litio y potasio en el salar, ¿verdad? Y en esto, en este proceso previo de licencia social, prácticamente no interviene el Estado. Pero cuando con la política del litio se busca que el Estado, a través de la política del litio, que el Estado tenga un rol más interviniente y no solo prescindente y con regulaciones relativamente laxas, se impone una posición centralista, una postura centralista, que es lo que se ha llamado y que ha sido fuertemente rechazada por las comunidades, la negociación Corfo-SQM, ¿verdad? Negociación Corfo-SQM que no solo va respecto de las comunidades indígenas de arriba hacia abajo, a diferencia de cómo empezó la negociación con Albemarle, que empezó de abajo hacia arriba y fue recogida después por la Corporación de Fomento, por Corfo, sino que además impone los términos en los cuales es un llamado valor compartido, que son acuerdos y acuerdos de transferencia hacia las comunidades, define el marco de cómo ello se haría. Marco sujeto a intermediación de fundaciones y corporaciones, cuestión respecto de la cual las comunidades atacameñas no tienen buena experiencia, en el sentido de que hay una
captación importante de recursos que finalmente no llega hacia abajo, ¿no? Pero también hay otra paradoja asociada a este interjuego entre empresas mineras, Estado, comunidades. Existen transferencias de cierta importancia, o por lo menos inéditas respecto a la historia pasada, que era una relación más bien asistencial. Existen transferencias financieras y monetarias importantes hacia las comunidades, especialmente de Albemarle. En el presente, las posibilidades y las capacidades de negociación atacameña con las empresas es muy distinta a la que podíamos observar en la década de los 80 o a inicios de los 90. Eso ha significado y significa transferencias bastante importantes e inversiones en desarrollo local bastante importantes hacia las comunidades de todo el Salar, prácticamente todo el Salar, porque hay algunas comunidades nuevas que no están en estos acuerdos o convenios. Pero nuevamente aquí aparece una paradoja, pero también un riesgo, y es que cada vez o de una manera muy importante, las comunidades están dependiendo de estas transferencias a partir de estos acuerdos y negociaciones para poder financiarse como organización y para poder impulsar desarrollo local. Entonces, ya no se trata simplemente, en este punto en particular, ya no se trata como antes de obtener algunos puestos de trabajo para personas de una comunidad, sino que se trata de algo muy distinto, pero igual allí hay riesgos implicados. ¿Qué negociaciones justas se puede pensar? Bueno, las posibilidades de negociación, pero también de controversia y conflicto como parte de estas negociaciones en el presente, son muy distintas. Son muy distintas que en el pasado. Y también son muy distintas respecto a lo que está ocurriendo en el noroeste de Argentina, acá en la Puna de Argentina, en donde en donde la dependencia de las comunidades en las áreas de explotación de litio y potasio están muy lejos, las posibilidades de negociación están muy lejos de alcanzar capacidades y posibilidades como las que acá se están dando en el Salar. Pero el que se tenga hoy día mejores condiciones, mejores opciones de negociación, con apoyo en nuevos marcos regulatorios y evidentemente con un creciente empoderamiento y profesionalización de la acción de las organizaciones atacameñas, no quita los riesgos y problemas persistentes en términos de territorialidad, en términos de territorialidad, en términos de medio ambiente, en términos incluso culturales, ¿no? Bueno, podría extenderme mucho más, pero ya estoy dentro de los tiempos y agradezco la audiencia y el interés por estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Sí, ya van entrando las preguntas. Te agradecemos tu presentación. Le voy a dar paso a la tercera presentación de hoy, que es Sally Babich, y después vamos a iniciar la ronda de preguntas que están empezando a aparecer. Bueno, buenas noches, le decimos a Sally, le agradecemos, está haciendo un gran esfuerzo por la diferencia horaria. Sally es doctora en antropología de la James Cook University y senior lecturer de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Queensland.
En sus investigaciones previas examinó largamente problemáticas relacionadas con territorialidad indígena, títulos nativos y los impactos históricos de la minería en Australia. En la actualidad estudia los efectos sociales y medioambientales del extractivismo en el Salar de Atacama. Desde el año 2009, Sally viene realizando trabajo académico independiente con la autorización de comunidades indígenas y con financiamiento del Consejo de Investigación Australiano y de la Universidad de Queensland. Desde el 2017 ha estado desarrollando investigaciones sobre el impacto de la industria minera en colaboración con la comunidad indígena de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños. Sally es autora de numerosos artículos sobre estos temas que han sido de un aporte invaluable tanto dentro del ámbito académico como para las mismas comunidades en pos de levantar muchas de sus demandas. Así que le damos la bienvenida a Sally y nuevamente muchas gracias por hacer el esfuerzo. Gracias, Marina, gracias, Cristóbal, por la invitación. Saludos a todos, a todas. Y para comenzar, quiero reconocer los dueños tradicionales del territorio desde donde hablo esta mañana. Reconozco su custodia sobre el territorio y como su conocimiento que nos ha garantizado una vida buena en Meanjin, que es la ciudad de Brisbane donde vivo y trabajo. Quiero también agradecer a gente licanantay atacameño, las comunidades del Salar de Atacama, especialmente pensadores y líderes de la comunidad de Peine que me han alojado en su pueblo durante visitas y me han enseñado con mucha paciencia. Por supuesto, lo que diga esta mañana en este diálogo es mi opinión profesional desde un análisis antropológico, pero por lo que no representa a otros. Y también voy a poner en pantalla una presentación por razones más que nada por razones de mi español. Bueno, a la pregunta. Podemos decir no como algo directo y obvio por 4 razones a la pregunta. El hecho de que no hubiese un proceso de negociación o de consulta previa entre empresas y comunidades antes de la instalación de la infraestructura de extracción en el salar. Las instalaciones del litio se habían instalado antes de cualquier estipulación legal para la consulta previa con los pueblos originarios o con los ciudadanos locales. Es decir, no había oportunidad para las comunidades o sus representantes decir no. Entonces cualquier negociación que posterior al primer acto de injusticia territorial estaría marcada por la inequidad de esa falta de libre determinación. Segundo, hay profundas desigualdades, como han dicho Oriana y Hans, en torno al acceso a buena información sobre la actividad ecológica y el impacto de las actividades de empresas mineras sobre el medio ambiente. No voy a profundizar eso mucho aquí, pero en preguntas puede ser. Entonces, las desigualdades en buena información muestran cómo es difícil pensar en las negociaciones que hubiese hasta ahora como negociaciones justas. Hay también, a pesar de que las comunidades dedican fondos a equipos técnicos, las empresas, por supuesto, poseen muchos más recursos a su disposición para pagar y sostener los servicios de un equipo de profesionales para informar un proceso técnico de las negociaciones.
Y 4, podemos decir que la actual historia de jerarquía clasista y racista en las relaciones entre actores y empresas, en particular empresas de litio, las comunidades, implicado que no haya sido posible sentarse en una mesa para negociar sin que estén presentes una serie de profundas marcas de desigualdades sociales y económicas. Por supuesto que el racismo en Australia y otros países también es profundo. No estoy diciendo que el caso chileno es algo único. Aún así, también es importante pensar en los microfactores sociohistóricos en el sur del Salar de Atacama. Otra vez no voy a profundizar mucho en esto ahora. Y también es importante decir que la nueva generación de dirigentes lecanantay atacameño está manejando de este tipo de relaciones de poder de una manera muy diferente que sus parientes y abuelos. Parte de la historia es que estamos en una época más, como dijo Hans, una época más avanzada en el reconocimiento de los derechos indígenas, y parte de eso es que en sus relaciones con las empresas son menos dependientes y también menos íntimas que antes. Bueno, también es tentador decir no a la pregunta por razones teóricas o críticas. Gracias a Gudinas y Maristela Svampa tenemos una teoría crítica, el neoextractivismo, sobre el el sistema que han institucionalizado programas que pretenden reducir o equilibrar el impacto del capitalismo extractivista usando medidas progresistas. Podemos decir simplemente que este programa busca hacer sostenible el sistema capitalista y extractivista. Para pensar en el caso chileno, prefiero hablar de extractivismo avanzado, es decir, una complejidad de factores de capitalismo tardío, en que el discurso y la práctica tienen una tolerancia por frases oximorónicas como la minería sustentable. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de este sistema. Quiero señalar con esta tabla una recopilación de datos desde el sistema de la CEIA. Trabajando con un estudiante, Sara Mejía, levantamos un análisis preliminar de los EIA en el Salar, y gracias también a una conversación con Francisco Mondaca, coordinador general de medio ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, con quien conversamos durante el análisis. Y un problema central de este sistema de la consulta usando las EIA es que la calefacción ambiental de cualquier modificación en el marco de un proyecto bajo el sistema de EIA recae en esa modificación en específico particular y no en el proyecto en general o en modificaciones de conjunto. No obstante, se determina que la evaluación de impacto ambiental debe considerar la suma de los impactos ocasionados por la modificación y el proyecto en sí. Es decir, el servicio de evaluación ambiental quien debe considerar todos los impactos para la calefacción ambiental y otros efectos legales relevantes, pero no existe obligación para las empresas o titulares de proyectos de contemplar en el DIA o EIA la suma de los impactos del proyecto y sus modificaciones generales. Además, tampoco existe la obligación de presentar instrumentos de evaluación integrada luego de un cierto número de modificaciones que obligan a los titulares de proyectos a presentar impactos ambientales totales.
También es claro que las empresas están pensando en cada cambio por separado. Por tanto, existe una dispersión de los instrumentos de evaluación que dificulta el trabajo del evaluador, ya que es quien tendría que revisar el proyecto y las modificaciones previas para evaluar la suma de todos los impactos. También significa que hay una fragmentación en el monitoreo ambiental, porque el organismo de control, en lugar de evaluar los impactos en conjunto, tiene que revisar todos los instrumentos aprobados para saber si el titular del proyecto ha estado cumpliendo con sus obligaciones y compromisos. Además, la imposibilidad de visualizar los impactos acumulados hace que la participación efectiva de la población sea muy compleja, si no imposible. Preguntamos cómo podría la población realizar labores de vigilancia sobre tantos y variados instrumentos que ni siquiera contemplan la sinergia ambiental. En el sistema de EIA, la consulta y la participación, estos son instrumentos y partes vitales de extractivismo avanzado. Y como ha mostrado Javiera Barandiarán, hay problemas específicos con el sistema en Chile. Pero para nuestra pregunta de negociaciones justas es significativo porque el análisis demuestra la fragmentación de procesos extractivistas y la invisibilización de impactos actuales y potenciales. La práctica del reglamento medioambiental en Chile ha producido una profunda incertidumbre local y el cargo del proceso de la consulta local y indígena cuando hay procesos múltiples al mismo tiempo fragmenta el paisaje de extracción, como dijo Oriana, y produce una sobrecarga, como nombró los líderes de Peine, de participación y consulta que amenaza con producir en el mismo proceso de estudio de impacto ambiental un impacto social de agotamiento de participación administrativa. Había, por supuesto, podemos ver que había ganancia de una manera del sistema de este extractivismo avanzado. En el sur del Salar, en 2017, la comunidad de Peine con otras comunidades ha resistido con éxito en una nueva mina de cobre, Minera Delfín. En el año 2019-2020 han rechazado las propuestas de Minera Escondida cuando se quería seguir extrayendo agua subterráneas por una década más en su territorio. Pero quiero decir que en estas ganancias había éxitos a un gran costo para las comunidades, además de un proceso agotador. Por otro lado, varios proyectos se escaparon y también habían sido aprobados por las autoridades. Tal parece que con este paisaje técnico, administrativo, político, no es aparentemente posible tener negociaciones justas. Entonces, pensaríamos en negociaciones menos injustas. Es decir, si consideramos la realidad de la industria minera y de extracción de agua, ya están instalados por cierto tiempo en el salar, y esto no va a cambiar rápidamente. Y puesto que las comunidades indígenas deben tener acceso a compensación por el daño sobre su territorio y acceso a otras medidas que deben ser pagadas por las empresas, podríamos o deberíamos, si tenemos interés en justicia social, concentrarnos en qué se necesitaría para tener negociaciones menos injustas y también buenos resultados. Primero, quiero reconocer que las comunidades del Salar ya tienen varios mecanismos, tanto formal como informal, para avanzar sus intereses. Por ejemplo, la comunidad de Peine
tiene un convenio desde muchos años con Minera Escondida para la creación de un fondo de desarrollo. Esto tiene riesgos, pero no obstante el convenio no fue un obstáculo a la comunidad o no les impedía expresar su demanda territorial, su exigencia de que la empresa sea más clara y transparente en cuanto al impacto de la extracción de aguas. Como ya dije antes, la comunidad rechazó la propuesta de Mel para continuar con la extracción, a pesar de que no había datos firmes de daño ambiental en este entonces cuando rechazaron. Entiéndase bien, un convenio negociado entre una empresa transnacional y una comunidad indígena sobre beneficios de desarrollo no tuvo que, además, no es necesario en un futuro próximo, intercambiar el derecho de las comunidades a cuidar su territorio y aguas por el derecho de tener alguna compensación por la extracción y el daño. Hay riesgos, como dijo Hans, pero también debemos ver que dado que no tenían opción decir no a la mina, y cuando el gobierno no busca apoyar comunidades del norte, muchas veces en forma de servicios básicos, menos desarrollo, debemos reconocer que son varias las tácticas de las comunidades para seguir senderos hacia una buena vida. Bueno, para terminar, quería mencionar el trabajo de un colega, Kieran O'Fackley, en que compara 45 casos de negociaciones entre empresas mineras y comunidades indígenas en Canadá y Australia. Su propuesta es que debemos evaluar los resultados actuales de las negociaciones en vez de solamente el proceso o la idea de negociar. Es decir, consideramos la práctica y la evidencia. Muchos análisis académicos consideran el valor de negociar o las ideológicas de las puestas en escena al momento de negociar o las teorías y prácticas de la negociación. Pero no hay mucha información sobre los resultados actuales y datos firmes en cuanto a cambios sociales, medioambientales y económicos derivados de los procesos de negociación. Esto es particularmente importante porque en Chile convenios como producto de negociación entre comunidades y compañías están pasando a la norma, no la excepción, como el caso del convenio ya mencionado entre el Consejo de Pueblos Atacameños, los 18 comunidades y Alben Marle. La tesis de O'Fackley en su libro es que los convenios negociados entre empresas y comunidades deben ser evaluados por los resultados observables y empíricos, y esto es por razones prácticas en el interés de mover en la dirección de justicia social y realmente respetar el libre determinación de comunidades. O'Fackley establece medidas empíricas para evaluar los resultados negociados y una escala descriptiva para cada uno. El autor proporciona sus categorías de buenos resultados, que son 7, y propone artículos para convenios y medidas y acciones de mejor práctica que resulta de un convenio negociado. Estos son sus 7 y la descripción que puedes ver es como el mejor práctica de su escala. Bueno, son criterios específicos para evaluar si un convenio negociado había sido implementado, hay estructuras para implementarlo, hay declaraciones explícitas sobre las responsabilidades de las partes, hay preguntas como hay alta dirección a cargo del proceso como función central a la empresa,
Y hay varias preguntas que podríamos discutir. Entonces, quisiera concluir diciendo que dado mi perspectiva basada en datos históricos y empíricos, que las negociaciones de este tipo no han sido justas y el peligro constante bajo el sistema extractivismo avanzado es que no podrían ser justas, a veces es necesario contemplar medidas prácticas. Es decir, las comunidades están trabajando constantemente en buscar medidas políticas y prácticas para mejorar la vida. Y a mí me parece que es una responsabilidad de una académica aplicada y comprometida colaborar con comunidades y trabajar por resultados más justos y también reconocer la ganancia de comunidades hasta hoy. Gracias. Bueno, Sally, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Pareciera que un primer paso en realidad es desandar hacia negociaciones menos injustas, ¿no? Como, no sé si desandar el camino o tratar de iniciar un nuevo proceso con objetivos en principio modestos y asibles como podría ser ese, considerando puntos que fueron tocando los tres. A medida que fueron presentando, fueron llegando las preguntas, así que no quiero tomar nosotros la palabra. Les voy a compartir a los tres una pregunta de Luciano Díaz, y como han llegado varias en los últimos minutos, les pido en el orden que quieran que vayan respondiendo si consideran que tienen algo para aportar, si no también se puede pasar a la siguiente, pero ser breves en las respuestas. Luciano pregunta cuál es la importancia del recurso agua en el territorio para llegar a acuerdos justos, entendiendo que el agua, además de ser un recurso vital, es también un recurso fósil, quizá más significante que el mismo litio. ¿Es posible que la extracción del litio llegue a situaciones catastróficas de escasez de recurso como sucede actualmente con el petróleo? ¿Quién quiera empezar? Si alguno, Oriana, Hans, Sally. ¿Alguna de ustedes o Hans? Bueno, efectivamente la investigación sobre la cuenca del Salar señala que parte importante, sobre eso hay discusiones y debates, y también es agua fósil. Una extracción una extracción descontrolada y no puesta en un contexto más amplio de seguridades ecológicas, pero también humanas. Acordémonos que la cuenca no es solo comunidades y extracción y empresas que hacen minería de salares, sino que también hay una considerable población y actividad ligada al turismo, por ahora detenida, pero apenas se vayan abatiendo las barreras de la pandemia, esto va a retomar su actividad, su dinamismo, y el agua al respecto es crucial. Entonces sí, hay un riesgo muy importante. Yo también quisiera agregar a la pregunta y a la respuesta que dio Hans, es que en el caso de la visión que tenemos como pueblo indígena acerca del agua, y hacía notar eso también dentro de mi presentación, de la diferencia que hace en este caso la legislación del Estado, en donde incorpora la salmuera, ¿cierto?, como el recurso mineral no metálico, pero para nosotros como pueblo indígena sigue siendo agua. En este caso agua salada, pero sigue siendo agua. Entonces, esa diferencia de ver a este mismo elemento con dos ópticas totalmente distintas hace que el comportamiento, en este caso de la legislación, del Estado, sea de una manera y por parte nuestra de otra. Nosotros hoy tuvimos anoche caída de nieve
Y sabemos que esto nos da la posibilidad de seguir alimentando las vertientes de agua, los nacimientos de agua y también al mismo salar de Atacama. Pero si nosotros no tuviéramos, que era lo que pensábamos que no íbamos a tener este año, eso también con el tiempo ha ido disminuyendo. Y así la recarga hacia el salar de Atacama cada vez también ha ido disminuyendo. Por lo tanto, lo que se extrae no es lo mismo con lo que se está recargando el salar. Por lo tanto, sí vamos a llegar en algún momento crítico, ¿cierto? Y el salar está también, si es que no se sigue retroalimentando con estas aguas, va a llegar a un momento crítico, así como sucedió con el salar de Puntas Negras. Tenemos el ejemplo ya. Entonces, creo de que sí, sí tenemos un riesgo y tiene que ver justamente con esta mirada distinta que tenemos acerca de este elemento, que para nosotros también, como lo contábamos, es un elemento sagrado, un elemento importante y que muchas veces, quisiera recalcar, se ha dicho que nosotros hemos transado el agua en los convenios y no es así. No es agua la que se ha transado, no es agua la que se ha vendido, nada de eso. Creo que eso es importante desmentirlo también. Sally, ¿tú quieres aportar algo o pasamos a la próxima pregunta respecto a... No, a la próxima pregunta, sí, estoy, sí. Ok. Qué difícil son estas conversaciones porque los problemas de los que estamos hablando son terriblemente complejos, ¿no? Con unas historias terriblemente intrincadas y antiguas. Y en ese sentido voy a introducir la pregunta de David Barrera, que hizo dos preguntas, pero voy a empezar con la primera. Dice, mi pregunta es, antes a la pregunta por negociaciones justas en el Salar de Atacama, ¿cuáles son y serían las consecuencias de las dinámicas, relaciones tanto psicológicas y sociales en las comunidades atacameñas y no originarias del territorio frente a estas negociaciones económicas? Frente a los convenios de valores compartidos, observamos deterioro, segregación económica y conflictos que alteran el buen vivir, base esencial de las comunidades indígenas y la naturaleza. Esa es la pregunta de David Barrera. No sé si quién quiere reaccionar a esta pregunta. Yo quisiera que me la repitiera porque no alcancé a anotarla, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias en las relaciones a un nivel psicológico y social en las comunidades? En las comunidades atacameñas y las que no son originarias del territorio frente a las negociaciones económicas. Yo creo que la podemos dejar ahí, ¿no? Como cuáles son los impactos en la vida relacional de la gente que habita los territorios, sea tanto los habitantes ancestrales, por decirlo así, o los habitantes que han llegado, los afuerinos o los que han llegado a habitar el territorio últimamente, ¿no? ¿Cómo impacta en la ecología de relaciones humanas las negociaciones económicas? Bueno, yo quisiera contarles desde mi perspectiva y lo que yo he podido ver este tiempo, es un impacto en el tejido social al interior de las mismas comunidades atacameñas, pero también, como dice David, al interior de todos quienes habitamos en la cuenca del Salar de Atacama, indígenas y no indígenas. Hay una tensión constante, como les decía siempre, este cuestionamiento hacia las comunidades indígenas por estos convenios. ¿Ya? Como les dije, y ya lo aclaré hace un rato atrás, se dice de que las comunidades han negociado y han vendido el agua, se dice que las comunidades han negociado o vendido el territorio, situación que no es así. En los convenios no está establecido, ni tampoco se ha conversado acerca de eso. Creo de que lo que se ha tratado en los convenios, como bien lo mencionaban los dos antropólogos también, es acerca de compensar ciertos daños que ya están ocasionados
considerando que estos proyectos mineros se instalan en tiempos en donde no hay una legislación, ¿cierto? Y entonces se actúa sobre la marcha. Pero el impacto en esto también ha generado esta tensión, porque también se ve desde un punto de vista que hubiesen o hay personas o grupos, ¿cierto?, organizados moralmente superiores a otros. En este caso, quienes serían moralmente superiores para cuestionar a quienes están negociando o quienes están firmando los convenios. Entonces eso yo personalmente lo he visto desde que se sabe de que las comunidades tienen este convenio, se ha empezado a cuestionar mucho esto que ha sucedido, pero también con el último convenio entre la comunidad de Cámara y SQM, producto justamente de un proceso judicial que se lleva, en donde la comunidad, antes de llegar a los últimos procedimientos con la empresa, prefiere sentarse a conversar con ellos y fijar ciertos acuerdos. Y en eso también lo he podido ver. Entonces, creo yo que eso ha impactado al interior de nuestra comunidad, ha sembrado desconfianza, ha generado también en la misma comunidad no indígena esta especie de desventaja y esta especie de ver que los indígenas estamos en una situación distinta, e incluso se ha escuchado, yo lo he escuchado decir, de que las comunidades no tienen necesidad de trabajar porque tienen un convenio firmado que les da la posibilidad de no trabajar para nadie y vivir gracias a eso. También eso es algo que hay que desmentirlo. Las comunidades, como bien lo decía Hans, si bien es cierto, es un riesgo y una paradoja, ¿cierto?, de que las comunidades con estos recursos han generado sus propios planes de desarrollo, sus propios financiamientos a ciertos proyectos. No es cierto que las comunidades están entregándole un recurso fresco, podríamos decir, mensual, como un pago de un sueldo a los que pertenecen a las comunidades. Eso no es así. Por lo tanto, creo yo que hay muchos mitos también asociados a estas negociaciones que son importantes, como dices tú también, Cristóbal, y difíciles de conversar y en un clima de respeto y escuchándonos como lo estamos haciendo hoy. Casi, perdón. Quiero decir también que no sé, la palabra impacto es algo que implica como en algo que entró justamente ahora a un espacio cerrado también. Y debemos pensar en la historia muy larga de la minería en la región. Debemos también pensar en la historia muy larga de migración, de empleo, de educación de gente de los pueblos, en la economía más amplio. Entonces, hablar de un impacto, tenemos que tener cuidado en pensar en un impacto de este tipo reciente. No es reciente, estaba un proceso muy gradual desde muchos años. Había muchos cambios, pero este proceso de negociación, este proceso de hacer convenios ahora, como dije, en Chile ahora está avanzando, es algo bastante nuevo y como dijo varios en la conversación, bueno, podemos decir que hay impacto, hay efectos interesantes en la administración de algunas comunidades. Hay ahora equipos profesionales en las comunidades donde gente puede tener empleo y todo eso también.
podemos decir que eso implica para muchas personas algo positivo, porque pueden vivir en su pueblo y tener empleo. Eso es algo positivo. Estoy como hablando de las cosas buenas, porque también es muy fácil decir cosas críticas. También hay cosas que gente están disfrutando el empleo por su comunidad en equipos profesionales y actuando por su comunidad en ese tipo de equipos. El Consejo de Pueblos Atacameños, gracias al convenio de Abel Male, tiene un equipo muy bueno de profesionales, y está desarrollando su propia crítica del impacto medioambiental del litio. Entonces, tenemos un efecto así que es interesante y es positivo. Y no estoy tratando de invisibilizar los impactos negativos tampoco, pero quiero decir algo que también es difícil hablar de esas cosas positivas cuando tengo la idea de que hay muchas cosas injustas de la situación. Entonces, del otro lado también es importante. Sí, gracias, Sally, por señalar esa complejidad, porque invitamos tres valientes a este diálogo. Sabemos que es un diálogo absolutamente complejo y que tiene muchos colores, e independientemente de posturas ideológicas, políticas, profesionales y de experiencia vital, no independientemente. De hecho, por el contrario, se suman todas esas experiencias en este tipo de debates a todo nivel. Así que gracias también por señalar, por la valentía de volver a traer a la mesa todas estas experiencias que pueden ser vistas como positivas de todas maneras, sin invisibilizar lo otro. Sigo con preguntas. Yo voy a tomar un par de preguntas que llegaron a YouTube, así que si les parece bien, tengo una pregunta de Ingrid Garcés, primero para Oriana y para Hans, y después una pregunta de Ara Clavijo para Sally. Ingrid Garcés dice para Oriana y Hans: ¿creen ustedes que la entrega de dinero de forma directa a las comunidades del 3% está rompiendo el tejido social? ¿No es otra forma de sometimiento al débil? ¿Cómo hablar de una negociación justa si es diametralmente opuesta? Es parte de lo que venía comentando Oriana, pero bueno, les dejo la palabra entonces a Hans y a Oriana, y después la otra pregunta a Sally. ¿Quién va? Hans, De Oriana. acuerdo. Ok. Oriana, tú, yo. Bueno, bueno, voy yo. Bueno, ya lo había comentado, Ingrid, sí, el dinero, con todo lo que significa, también ha impactado dentro de las comunidades, pero esto no viene sucediendo solamente por el tema de las negociaciones, sino que, como decimos, es un proceso mucho más, que tenemos que ir mucho más atrás, cuando las comunidades atacameñas ya nos instalamos también y nos introducimos, ¿cierto?, a este sistema capitalista, este sistema en donde también las mismas comunidades, los mismos integrantes de las comunidades fueron a buscar, ¿cierto?, un trabajo remunerado, en vista de que eso también les generaba mayor posibilidades de intercambio con otros lugares, y que el trueque, ¿cierto?, ya no era suficiente para seguir abasteciendo los requerimientos y las necesidades al interior de cada comunidad. Entonces, no es solamente desde ahora, sino que también cuando se hace la crítica al interior de la comunidad, al interior de
de quienes pertenecemos a ella, no se habla solamente de este tiempo, sino también se recuerda ese tiempo hacia atrás y decimos, sí, el dinero ha traído sus consecuencias, el dinero nos ha afectado porque ha debilitado, ¿cierto?, nuestros valores, ha debilitado también nosotros mismos cómo actuamos, nuestras costumbres incluso. Pero sí, se acrecienta también en este tiempo respecto a toda la duda que se siembra alrededor de estos convenios, pero también podríamos decir tenemos que hacer esas dos lecturas, la lectura antes de los convenios, que también ya venía generando impacto, ya venía generando cuestionamiento de la misma comunidad. Siempre escuchamos a los mayores decir, el dinero nos tiene así, el dinero nos ha dividido, el dinero ha hecho que nosotros dejemos de practicar ciertas costumbres o dejemos de organizarnos en comunidad, para objetivos comunes, para trabajar sobre algo que nosotros queremos o donde no esté involucrado el dinero. Entonces, se cuestiona eso también como una manera de decir, a veces incluso yo lo he escuchado decir de los mayores, el dinero nos ha dividido como comunidad. Entonces, claro, con estas negociaciones podríamos decir que se profundiza más también. Y bueno, es una reflexión que se da al interior de la comunidad, que siempre existen estos grupos también al interior de la comunidad, quienes están de acuerdo y quienes no en estas negociaciones. No es algo que siempre se ha llegado a un total acuerdo. Hay muchas dudas, hay mucha gente también mayor especialmente, que no quieren nada, que muchas veces también ellos han sido quienes han estado fuertemente en estas oposiciones, como también mencionaba Sally hace un rato, aunque quizás hay un convenio de por medio que no tiene que ver con recursos específicamente por alguna extracción, en este caso de litio, sino que como una política de buen vecino, que es la política que se tiene con Minera Escondida, que no es solamente con las comunidades indígenas las que tiene estos convenios, sino que con otras comunidades con las que está en su medio, en este caso Antofagasta. Entonces, aún así, teniendo eso, la gente mayor no se ha sentido que está en menos derechos de seguir reclamando lo que considera justo y lo que, en este caso, creemos que va a impactar dentro de nuestro territorio y a la vida y a la continuidad de la comunidad en esos lugares. Así que eso. Bueno, dinero directo y sometimiento. Es un desafío responder algo así. Un primer asunto a destacar es que la relación atacameña con economías de mercado es muy antigua, tanto como decir colonial, pero se intensifica durante el siglo XIX con los circuitos mercantiles que conectan durante el periodo boliviano, que conectan la costa con el sur de Bolivia y con el noroeste argentino. Allí, fundamentalmente desarrollando arriería, una arriería diversificada, hay una activa implicación atacameña en una economía de mercado y por lo tanto acceso al dinero y a elementos de consumo externos. Esto es más que, o sea, son prácticamente 200 años, un par de siglos en esto. Por lo tanto, no es el dinero desde hace mucho que forma parte de la vida económica de la gente atacameño, ¿no? Ahora, la gestión y administración de montos muy importantes de recursos transferidos desde empresas industriales, empresas extractivas, ciertamente acarrea desafíos de administración y acarrea también riesgos de corrupción y acarrea también riesgos respecto a disputa interna por recursos, es decir, a faccionalismo, a divisiones, etcétera, por el control de esos recursos.
hay alguna evidencia al respecto. No se trata de entrar en detalle porque no es el caso, ni mucho menos, ¿no? Ahora, sometimiento, hasta ahora al menos lo que uno puede advertir, y en esto ha sido muy, muy fuerte, muy categórica las intervenciones de Oriana, no hay sometimiento, ellos no sienten que transferencias por compensaciones establezcan, supongan una suerte de sometimiento, anuencia, aceptación, etcétera. Sin duda, las relaciones con empresas no son lo mismo que si no son exactamente lo mismo que si no hubieran este tipo de transferencias directas. Por lo pronto, son esos fondos los que están ayudando a desarrollo local. Pero yo no me atrevería a calificar, por lo menos con arreglo a la evidencia existente hasta hoy, que haya una situación más bien de sometimiento. Vuelvo un poquito atrás, en el conjunto de la comuna, es decir, las comunidades atacameñas, pero también el resto de la población, que es más o menos no indígena, que es más o menos la mitad de la población, un punto menos, en verdad hay una suerte de pluralización o pulverización de visiones y también polarización de visiones. A veces aprovechando redes sociales sí, aprovechando redes sociales, se critica y se denosta y se plantean posiciones finalmente poco reflexivas, que te dejan bien con tu ideología, pero que no contribuyen en nada. Eso sí es algo que se ve, que se aprecia y que ha estado muy presente y vigente durante la última década. No me extiendo más sobre el particular. Gracias, Hans. Gracias, Oriana. O sea, vemos que ha habido una inyección de dinero en las comunidades, que al mismo tiempo de una extracción de aguas y recursos que están definidos en maneras controversiales. Es agua, no es agua, la salmuera es agua, pero había una extracción y al mismo tiempo una inyección de dinero que ha generado un montón de problemas en las comunidades. Podría ser una especie de primer acercamiento a estos temas tan complejos de dialogar, de conversar, como decía Oriana. Y solamente decir una cosa dicha sea de paso, que hay también habido una inyección en la cantidad de gente que quiere hacer investigación en estos territorios, lo que también pone, y aquí abrazo la idea de Salia del inicio, de qué significa hacer investigación en estos territorios, en manera tal que un escenario así de complejo no sea complejizado aún más con otro tipo de ¿cómo decirlo?, intervenciones de quienes quieren entender estos procesos, digamos. Entonces, también todas estas conversaciones que estamos llevando, yo las veo también como una interpelación muy fuerte a los que trabajamos en la academia a repensar cómo hacemos investigación y para qué hacemos investigación, ¿no? Me tomé un poquito la palabra, pero era solo un comentario, porque estos son temas muy, muy difíciles. Marina tiene unas preguntas. Yo solo sumo para qué y para quién, para quiénes. Pero sigo ahora y sí les pedimos más cortas las respuestas, porque siempre al final la gente se va animando más y están llegando varias preguntas. Hago una para Sally, que me quedaba acá, de Ara Clavijo. Dice: excelente, Sally. ¿Consideras que tendría sentido institucionalizar de alguna manera esas buenas prácticas o criterios para la buena negociación, entre comillas, entre empresas y comunidades, de manera que pudieran ser un instrumento normativo formal, incluso a nivel regional, de todos los países del Triángulo del Litio? Bueno, gracias. No son mis criterios, son de este profesor Fakli, que tiene mucha experiencia en décadas de negociaciones, y esto es su experiencia después de mucho trabajo con comunidades en negociar.
y no sé, en tener mejor resultados de las negociaciones. No soy una persona bueno, estoy institucionalizada por muchos años en la universidad, pero no soy una persona que le gusta mucho la normativa. Em, pero lo que es útil en el trabajo de este profesional es el análisis de muchas negociaciones, y ese implica que puede ser una herramienta para las partes de negociaciones. Por ejemplo, la idea de la idea en esa parte de protección de patrimonio cultural, la idea de que el patrimonio cultural sea algo del paisaje, algo también intangible, y que está parte de un convenio para que la empresa protege también eso. Hay mucha otra, hay otro ejemplo, pero quiero cortar un poco la respuesta, pero es difícil apoyar la idea de ese tipo de normativa, porque cada negociación debe ser algo particular y algo desde las comunidades y desde cualquier impacto que están experimentando. Sally, aprovecho que estás hablando para hacerte una pregunta que va dirigida a ti, de Ramón Balcazar, y que tiene que ver con esto. Dice, ¿qué hacemos con la información cuando en casos como el proceso sancionatorio contra Soquimich, la propia SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, desiste de revocar RSA, la resolución de calificación ambiental a Soquimich, según lo permite el propio reglamento institucional, por faltas graves y gravísimas probadas, y según petitorio público del propio Consejo de Pueblos atacameño? Esta es la pregunta. Y dice, ¿cuánto tiempo y cuántos datos más son necesarios para que el salar de Atacama no sufra el destino del salar de Punta Negra, por citar solo un ejemplo en Chile? Es decir, es una pregunta sobre de qué es capaz la información y de qué no lo es. Sally, ¿algo al respecto? Muy buena pregunta. Muchos datos escapan. Como sabemos, hay brechas profundas, no solo tanto en el estudio de la ecología del salar, como el comportamiento de acuíferos o napas de agua bajo el salar, sino también en el conocimiento global de capas de agua. Y también hay estas 4 grandes empresas que están operando en el salar. Poseen y ejercen mucho más información que el gobierno, que las comunidades, que todos. Y no sé, es cada vez más importante vigilar los abusos extractivistas de las empresas. Pero es difícil buscar la respuesta, porque como sabemos, el gobierno chileno no tiene los recursos administrativos o políticos para dar respuestas buenas y para proteger la ecología. Entonces, no sé si si doy una respuesta buena a la pregunta, pero es difícil, es complejo
Es muy compleja la pregunta. Es muy compleja, sí. No, es una pregunta que queda abierta. Y nos recuerda también la idea de Maristela Svampa de a mayor extractivismo, menor democracia, que Ujú. vamos a ver cómo testear esa idea ahora con el proceso constituyente en Chile. Marina, Si hago una, van quedando menos minutos, la gente está felicitando al panel general, les quiero transmitir eso antes de que cerremos la transmisión. Hago una pregunta a Oriana de Manuel Olivera. Pregunta, ¿cuáles son los posicionamientos de las comunidades respecto a la mejor manera de utilizar los fondos de compensación obtenidos al BEMARLE? Si existe consenso respecto a cómo usar estos recursos y si no se está generando un fraccionamiento también entre las intra e intercomunidades al respecto. Bueno, yo recuerdo cuando se plantea esta posibilidad de llegar a un acuerdo con Albemarle, nace justamente de la posibilidad de buscar una mayor equidad dentro de quienes habitan el Salar de Atacama, la cuenca del Salar de Atacama. Porque el beneficio directo, en este caso podríamos decir, y el impacto directo también quien lo tiene es la comunidad atacameña de Peine, que está al sur de Salar. Y en vista de eso, la ayuda que se tenía de parte de la minera eran ayudas con la maquinaria, ayuda con un camión aljibe, ayuda de un premio para una actividad deportiva, o sea, como nosotros le decíamos, migajas. Entonces, cuando se plantea la posibilidad de buscar un acuerdo con la empresa, que tenía y tiene relación con el impacto que ha estado generando en el territorio y a la misma comunidad y con la extracción del litio y la extracción del agua, se piensa de que debe ser para que la comunidad vaya aprontándose al momento de la retirada de las empresas. Y creo que ese es el espíritu que ha movido a muchas comunidades hoy en esta firma del convenio con Albemarle, de buscar la manera de generar capacidades al interior, como también generar informes, estudios, ¿cierto? Que no se tenía posibilidad de tener antes porque no habían recursos y hoy sí los hay, para de a poco ir formulando sus propios planes de desarrollo. Cada comunidad también ha ido levantando, como decía Sally, profesionales al interior de la misma comunidad, generando oportunidades de continuación de estudio, que vayan enfocados también en mejorar las capacidades para administrar estos fondos, como también para ir generando reflexión interna al mismo tiempo en las comunidades, qué hacer con estos fondos. Pero también muchos de esos fondos y mucho de este trabajo que se hace previo es justamente en vista de la necesidad de tener información y tener los profesionales para el trabajo del monitoreo medioambiental. Y ahí es que las comunidades han puesto también los esfuerzos en ese trabajo. Era muy difícil para nosotros como comunidades estar sentados en una mesa, ¿cierto?, con las empresas, en donde nosotros solamente teníamos como argumento nuestros derechos como pueblo indígena, pero no teníamos la información que requeríamos. Hoy, generando esas capacidades al interior de las comunidades, también hemos podido tener elementos, tener información para poder rebatir ciertas posturas de las empresas cuando tenemos que realizar estas reuniones constantes. Entonces, creo yo de que eso ha ido mejorando, ha ido ayudando también al interior de las comunidades. Quizás no se ha trabajado aún con respecto a la gobernanza, ha costado un poco esa gobernanza. Yo, como les digo, al interior también, como miembro de la comunidad y del pueblo Licanantay, también puedo darme cuenta de eso, que falta aún hacer ese trabajo donde ya se pueda definir una gobernanza mucho más participativa y mayor equitativa, ¿cierto? Mucho más equitativa de lo que es actualmente, para poder ir en ayuda, ¿cierto? O en
en buscar ciertas falencias también que como comunidad nos hemos ido haciendo cargo. Por ejemplo, ahora con el tiempo de la pandemia, las comunidades se han hecho cargo de gran parte de todo lo que ha significado el costo de la pandemia. De parte del gobierno, de parte del Estado, lo único que tuvimos fue represión, ir a buscar a los dirigentes de nuestras comunidades y llevarlos detenidos. Entonces, cuando decimos que el Estado ha estado ausente, es porque el Estado tampoco ha estado a la altura de lo que nosotros, como comunidades indígenas, en este tiempo sí estamos necesitando de parte del Estado, que es el reconocimiento de nuestros derechos, especialmente el derecho a la libre determinación, de poder decidir nosotros cómo queremos vivir y qué queremos hacer en nuestro territorio. Entonces, por eso yo creo de que esos recursos han ido en esa ayuda, en esas formas de buscar nuevas posibilidades de fortalecer nuestras propias organizaciones y comunidades. Es cierto, también, como decía Hans, también hay una polarización, ¿cierto?, de aquellas personas indígenas que no pertenecen a las comunidades, que viven en el territorio. Creo que ese es un tema pendiente que debemos abordar y que es muy necesario. Se hace también, se ve desde una manera, si nosotros lo ponemos, muy injusta, ¿cierto?, de las personas que son indígenas, pero que sin embargo no han podido estar o participar dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Oriana. Hans, ¿tú quisieras agregar algo a esto que se está conversando? Estás mudo. No, creo haber dicho varias cosas a propósito de las preguntas. Sí, porque llegaron muchas preguntas que lamentablemente estamos llegando a la hora del cierre y no vamos a poder discutir públicamente, pero se las haremos llegar a nuestros panelistas para que al menos sepan cuáles eran las preguntas. Acá en Holanda ya son las 6, en Chile las 12, en Australia las 2 de la mañana. Sale. Así que, no sé, Marina, son temas muy complicados que podríamos seguir conversando por horas. Sí, ante todo agradecerles a las panelistas y al panelista, porque realmente son temas bien complejos y han llegado muchas preguntas. También nos alegramos mucho de que se haya generado este debate interesante y delicado, por cierto, y entonces eso les agradezco doblemente en lo personal, haber participado a ustedes tres, y nos disculpamos con las personas que por las distintas redes hacen llegar sus preguntas. También hay algunos comentarios simplemente y varias felicitaciones por el panel y por la claridad de las respuestas. No queda más que agradecerles. Queda abierto el micrófono si alguna de ustedes dos o Hans quieren agregar, acotar algo más, o Cristóbal, y si no, daríamos por cerrado el diálogo de hoy. Gracias, Marina. Gracias, Cristóbal.